A Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Darío, ¿cómo has visto hoy la sesión bursátil en Europa y sobre todo, bueno, con ese cierre con el que el DAX se mantiene por encima de los 16.000 puntos, pero dentro de las alzas, de nuevo el IBEX 35 ha sido el más rezagado y sigue sin alcanzar de nuevo esos 8.800? Así es, hemos visto una sesión positiva a la espera del dato más importante de la jornada y probablemente de la semana, aunque tengamos datos importantes mañana jueves y viernes con las ventas minoristas de Estados Unidos. Y bueno, pues en este caso hemos visto un comportamiento en principio positivo, a una expectativa de que no se cumpla un peor dato de inflación, es decir, superior al esperado de ese 7% finalmente publicado, y que ha coincidido la publicación finalmente con las expectativas. Si bien el IPC base, que es el que excluye el precio, los niveles de precios de la energía y del transporte, ha subido un 0,1% por encima de la expectativa, en términos generales estamos viendo cómo en principio el componente agregado del incremento de los precios en Estados Unidos se está comportando, o al menos se está estimando, de manera muy correcta. Eso no quiere decir que, al igual que pasa con el libro de Nostradamus, sabiendo lo que va a ocurrir, pues nos conformemos. Aún así, está siendo una sesión muy positiva en los mercados, que estamos viendo cómo están habiendo fuertes compras en prácticamente todos los activos de riesgo, incluso en las energéticas. El gas natural se está incrementando ahora mismo más de un 12%, también está subiendo el oro, está subiendo la plata, están subiendo el precio de los bonos, por lo tanto estamos viendo un retroceso de los tipos de interés reales del bono de referencia en Estados Unidos, y también estamos viendo pues esa evolución en el mercado europeo, que si bien los valores cíclicos son los que están apoyando las subidas en el IBEX 35, seguimos manteniendo la tónica habitual de estos últimos 24 meses. Es que el IBEX está muy descorrelacionado con el comportamiento del resto de selectivos europeos, y nada que decir, por supuesto, de los tecnológicos de Estados Unidos. Hoy, como decíamos, Darío, la pauta la ha marcado en gran parte ese dato de inflación en Estados Unidos, una inflación en el 7% en el mes de diciembre, es el aumento interanual. En tasa intermensual veíamos un repunte de medio punto porcentual, una décima más de lo esperado. El 7% sí que estaba en línea con el consenso del mercado, y bueno, escuchábamos además ayer con mucha atención a Jerome Powell en medio de ese proceso de reelección por un segundo mandato ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, reiterar que la Fed iba a hacer todo lo posible para que la inflación elevada no se arraigue, no se quede en esta tónica, que a lo largo de 2022, sobre todo a mitad de 2022, esperaban que esa inflación fuera descendiendo progresivamente. Con el dato que tenemos hoy sobre la mesa, ¿hasta qué punto se acelera el hecho de que la subida de tipos pueda tener lugar en el mes de marzo? Pues en principio, si bien no se espera que la primera subida tenga lugar antes del mes de marzo, puede que esa primera subida tenga lugar precisamente en esa mensualidad. Aún así, si bien es cierto que el testimonio de Powell de volver a ratificar su cargo como en este segundo mandato como presidente de la Reserva Federal, sigue marcando esa tónica ligeramente más agresiva que la que hemos visto anteriormente, pero dado que el dato de inflación no ha estado muy por encima, de hecho el dato completo, en este caso interanual de diciembre, ha sido del 7%, lo que sí tenemos previsto es que haya una fortísima caída del dólar, al menos ahora en el corto plazo, porque no ha sido una sorpresa finalmente el dato publicado, y eso está originando que veamos una recuperación del tipo de cambio del euro-dólar por encima de los niveles de resistencia que tenía actualmente, en el torno del 1,137 dólares, y ya está cotizando por encima de los 1,14. Entre otras cuestiones, Darío, hoy también estábamos mirando con atención pues los precios del crudo, tanto el Brent como el West Texas, sobre todo, bueno, en un momento en el que veíamos cómo se recuperaban niveles de hace un par de meses. Ahora mismo el Brent está ya tocando los 84 dólares el barril, casi los 85 ahora mismo mientras hablamos, un repunte del 1,5%. También estamos viendo ascensos para el West Texas. Recordemos que hace apenas una semana estábamos pendientes de esa reunión entre la OPEP y Rusia, países productores y exportadores de petróleo más Rusia y aliados. En este caso, bueno, el West Texas ahora mismo está tocando los 82,8, repunte de casi el 2%. ¿A qué niveles debemos vigilar en estos momentos en un entorno, en un contexto en el que estamos viendo pues una recuperación de la demanda?
Pues en este caso deberíamos contemplar la posibilidad de que veamos de nuevo objetivos de recogida de beneficios en un contexto alcista, es decir, veamos subidas en los precios tanto del barril de Brent como el barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, en el caso del Brent en torno a los $87, en un contexto donde además una divisa norteamericana, que es la referencia de cotización de este activo energético, estamos viendo que esa depreciación fruto del mercado por el contexto marcado hoy, por el dato macroeconómico del IPC de Estados Unidos, va a favorecer, precisamente va a añadir un poquito más de combustible, precisamente para que el petróleo mantenga este contexto al alza. Y si además le sumamos que el dato de inventarios de crudo de Estados Unidos publicado hoy, donde se esperaba una caída de 1,9 millones de barriles en los inventarios y la caída ha sido de 4,55 millones de barriles exactamente, pues lo que está generando es de nuevo un contexto de relativa escasez en cuanto a lo que es la demanda y la oferta o el nivel de producción actual, que debería favorecer en principio las alzas en los precios. Mirando algunos protagonistas del cierre en el viejo continente, hoy destaca en el selectivo español, a pesar del repunte con el que cerramos del 0,16%, en el lado de las pérdidas, desde luego llama la atención Farmamar. Bueno, fuerte corrección la que estamos viendo hoy en sus títulos, la que hemos visto después del repunte que tenía ayer, tocando en torno al 20% de subida. Lo que conocíamos ayer, la noticia protagonista respecto a la farmacéutica, era que en un reporte científico, en un estudio, pues indicaba la eficacia de Aplidin, que es el nombre comercial del principio activo de la plitidepsina, frente a la variante Omicron, en un momento en el que evidentemente todos estos mensajes por parte de las farmacéuticas que tenga que ver con la crisis sanitaria de lleno provoca movimientos cortoplacistas. Esto es así, es inevitable, pero ¿cómo ves hoy esa corrección con la que cierra Farmamar? Bueno, pues en principio dentro del contexto que son las cíclicas las que están apoyando las subidas, lógicamente aquellas compañías que no lo son, como en este caso es Farmamar y otras compañías también, como por ejemplo Almiral, otra farmacéutica importante dentro del IBEX 35, pues el contexto es que en el caso concreto de Farmamar el sentimiento inversor sobre la compañía no está equilibrado, no está alineado precisamente con los resultados de la misma, y si bien la noticia de la Aplidin sigue siendo positiva y ya la veníamos arrastrando de manera positiva durante el año pasado y no ha tenido ningún efecto que se pueda reflejar positivamente en su cotización, lo que podríamos empezar a intuir es que hay mucho interés abierto dentro de las negociaciones de Farmamar. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas posiciones, sobre todo institucionales o principalmente institucionales, de posiciones cortas a través de derivados, ya sean futuros u opciones, que están apostando a correcciones, y eso genera una presión en la negociación que no da confianza precisamente a los compradores o a los alcistas a apoyar subidas en su cotización. Y por otro lado también, al no ser un tratamiento directo como tal, es decir, no es una vacuna, el Aplidin simplemente es un complemento, lógicamente, a un sector concreto de edad de la población, pues también está limitando mucho la capacidad de una gran venta masiva precisamente de este medicamento, y teniendo en cuenta que la nueva variante Omicron, si bien es mucho más infecciosa, es mucho menos agresiva y por lo tanto el número de hospitalizaciones que requieren quizá de este fármaco sea mucho más limitado. En el lado contrario, en las subidas en el IBEX 35, bueno, hemos visto el protagonismo claro para ArcelorMittal. Bueno, al final se trata de un sector cíclico ligado a las materias primas, ¿no? El de las acereras. ¿Qué entorno se dibuja ahora para las acereras de cara a 2022, después de bueno, el brillo que experimentó en bolsa el año pasado, y cuáles serían los niveles que deberíamos vigilar ahora mismo en Arcelor, que está superando los 32,5 euros? Pues en este caso ArcelorMittal la debemos tener vista muy de cerca, porque su evolución tendrá una gran sensibilidad a precisamente los planes estratégicos de grandes energéticas como Naturgy o Repsol, que van a intentar ir adaptando su negocio e ir derivando o diversificando su negocio, su facturación, más allá de lo que es el petróleo y el gas natural, al hidrógeno. Y esa renovación de las infraestructuras físicas va a requerir precisamente del negocio de ArcelorMittal para la construcción de todas las infraestructuras necesarias. Más allá del propio encarecimiento de los principales metales de su negocio, que es el acero y el aluminio, las perspectivas positivas de otros sectores complementarios o dependientes precisamente del sector del acero están jugando una gran baza precisamente para que ArcelorMittal, si bien ha tenido un gran desempeño durante el año pasado, lo siga teniendo durante este año 2022 y vaya en línea, sobre todo, en la cotización de valores como Naturgy o Repsol.
Darío García, analista de XTB, como siempre, un placer. Muchas gracias por el análisis. Un placer, buenas tardes, hasta la próxima.